¿Te has dado cuenta de la velocidad a la que está avanzando el mundo? ¿La sociedad? El sector financiero no es la excepción y parece enfrentarse a los cambios más acelerados de su historia. Nuevas dinámicas económicas, un consumidor más exigente, nuevos actores que traen a la mesa un nuevo paradigma y un contexto macroeconómico turbulento han traído retos de diferentes características para la banca. ¿Cómo debemos prepararnos para enfrentar estos retos? Gabriela Acero, Senior Business Consultant y especialista en omnicanalidad de Pragma, nos lo enseña. Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy tengo el honor de dar inicio a esta sesión de charlas donde vamos a compartir conocimiento, vamos a tener diferentes expositores de diferentes temáticas, vamos a abordar diferentes pilares que para Pragma son importantes en la manera en la que atendemos al sector financiero. Y yo voy a hablar de transformación y espero contarles y transmitirles una manera de medir la transformación de las organizaciones y espero abrir preguntas que los hagan reflexionar. Pero antes, quiero contarles rápidamente algo sobre mí. Mi nombre es Gabriel Acero, hago parte del equipo de Pragma hace 5 años. Mi labor es liderar la conversación de omnicanalidad y de estrategia para los clientes con los que tengo relación. Y parte de mi trabajo consiste en entender las tendencias, estar al tanto de ellas, ver las dinámicas de las organizaciones, de los territorios, del consumidor, por supuesto con el fin de asesorar mejor a los clientes. Y quiero contarles algo personal que recientemente pasó en mi vida y que ha cambiado mi marco de referencia, ha cambiado mi contexto y que creo que puedo aportar a la conversación. Hace 6 meses vivo en Vancouver, Canadá. Y hace un poco más de 6 meses hago parte o estoy acompañando un poco más de cerca la expansión de Pragma en Estados Unidos. Y eso ha significado, por supuesto, muchos cambios de las conversaciones que doy día a día, de cómo entiendo la industria, de lo que voy aprendiendo y voy compartiendo cada momento. A manera personal, llegar a un país diferente, a una ciudad diferente como Vancouver, además del frío, como se podrán imaginar, tiene una característica puntual y es que cuando alguien llega a un país nuevo, lo primero que pasa es que es una persona no bancarizada, una persona que no tiene contacto con el sistema financiero, una persona que no tiene ningún tipo de histórico, que no tiene ningún tipo de producto. Así que bajo mi perfil y mi rol de consultor, pues tenía que entrar en ese sistema analizando las opciones que mejor se acomodaran a mis características, empezar a leer cómo funcionaba el sistema, qué tipo de productos me funcionaba mejor, etcétera. Y a título de consultor, acompañando esta dinámica de Estados Unidos, pues me ha tocado también empezar a estar mucho más de cerca con lo que los actores del sistema financiero están haciendo en Estados Unidos. Lo que me pasó durante estos 6 meses es que me di cuenta de algo que muchos de nosotros probablemente sabemos, pero que no lo evidenciamos tan tajantemente cuando lo vivimos. Y es que en términos de experiencia, pagos, contenido, relacionamiento, innovación y transformación, la TAM es un gran referente. Yo llevo trabajando en Pragma 5 años, como les dije, y he estado envuelto en conversaciones con un talante de innovación muy importante, he estado acompañando a las organizaciones a transformar diferentes dinámicas y siempre había pensado que el gran referente era Estados Unidos y que el gran referente eran los países que digamos, son pioneros en términos de economía y en términos de calidad de vida y este tipo de cosas. La verdad es que no. La verdad es que la TAM tiene unas características bien interesantes en lo que tiene que ver con innovación, con transformación. Tenemos un poder innovador en la región muy interesante, en los diferentes territorios donde, por supuesto, Pragma ha participado. He podido ver esto de cerca. Y yo creo que este talante innovador se debe principalmente a 3 cosas. El primero, sin duda, el talento. Parte de la labor de Pragma es poder traer el talento adecuado, el talento más capacitado, el talento más calificado, para que puedan participar en los procesos de transformación de las organizaciones. Y ese talento en la TAM, ese talento en Colombia, en Perú, en Guatemala, en México, etcétera, es un talento calificado, es un talento certificado, es un talento con unas ganas de cambiar las cosas como se hace. Por supuesto, tenemos un espíritu innovador, y ese espíritu innovador también puede verse a un contexto más retador, demográficamente, socialmente, económicamente, políticamente. La TAM tiene unos retos importantes.
Unos retos que hacen que el carácter innovador de nuestra región tenga unas características bien interesantes. Esta conversación que les digo de llegar al mercado americano me ha enseñado que los dolores, los problemas y los retos son los mismos que nosotros enfrentamos. De pronto en diferentes dimensiones, en diferentes volúmenes, pero los problemas, los retos del sector financiero son los mismos. Y hacia allá tenemos que transformarnos, hacia allá queremos conversar. Así que, como les decía, vengo a hablar de transformación. Y voy a empezar con 2 insights que creo que les pueden parecer interesantes. El primero es que estoy seguro que constantemente hablamos de transformación digital en las organizaciones. Una de las cosas que me he dado cuenta es que el apellido de digital, hoy por hoy, está generando fricción, porque la transformación no es solo digital. La transformación toca cada una de los vértices, de las características, de los equipos, de los elementos que hacen parte de una organización. La transformación de una organización no depende solo de los equipos que tienen contacto con canales digitales, no depende solo de los equipos que están pendientes de cómo crear nuevos canales, nuevos servicios por vía digital. La transformación depende de cada elemento de la organización. Por lo tanto, no quiere decir que la transformación digital no exista, por supuesto que existe y hace parte de lo que Pragma ejecuta y pone en acción con las empresas. Pero a nivel transformacional de las organizaciones, no solo estamos hablando de un componente digital, y eso es importante. Y el segundo insight que quiero compartir con ustedes es que la transformación es inherente a las organizaciones, y eso significa que no es opcional. Ninguno de nosotros puede optar o elegir no transformarse. No es algo que esté en nuestra competencia decidir, es algo que es externo, el mercado, las personas, las estructuras, la economía, etc. Lo que sí podemos elegir y lo que sí podemos hacer es qué tan capaces somos de adaptarnos a esa transformación. Lo que sí podemos hacer es encontrar las herramientas, las metodologías, el talento, los equipos, la estructura mental, la estructura cultural para poder adaptarnos a esa transformación. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy por hoy los cambios, como lo habrán escuchado y como habrán visto en el video inicial, están más acelerados que nunca. La labor de Pragma, en parte, es estar actualizado en todo lo que significa tecnología, transformación digital, innovación, etc. Y no les voy a mentir, no es fácil. En Pragma, cada vez que abordamos un tema y empezamos a hablar de machine learning, de omnicanalidad, etc., cuando ya nos certificamos, cuando ya nos capacitamos, cuando ya tenemos una estructura grande, aparece otro concepto. Y llega ChatGPT, y llegan modelos predictivos, y llegan economía de APIs, y llega el metaverso, y llegan las criptomonedas, etc. Así que el reto, que para una empresa como Pragma, que tiene este talento innovador de base, es así de álgido, es así de complicado de estar al tanto, para las organizaciones de todo tipo también lo es. Poder estar al tanto y poder hacer seguimiento de todo lo que está pasando es un reto de primer nivel de relevancia en las organizaciones. Aquí solo hay unos ejemplos, pero son muchos. Cada semana hay una nueva startup, cada semana hay un nuevo concepto. Cada consultora, cada empresa de innovación pone sobre la mesa constantemente diferentes dinámicas y poder estar al tanto de ellas y poder acompañarlas y poder seguirlas y sobre todo poderlas implementar en la mesa de trabajo de una organización es un reto complicado de ejecutar. Por eso la velocidad importa. Y por eso la adaptación, si la transformación es inherente y solo es binaria, es un sí o un no, la adaptación sí tiene un rango, la adaptación tiene un espectro. Yo puedo estar más capaz de adaptarme o puedo estar menos capaz de adaptarme. O sea, tengo una capacidad diferente, depende de las estructuras que yo haga, que yo tenga en la organización. Así que este elemento conceptual de ecualizador, de qué tanto podemos avanzar en esa adaptación, es lo que importa realmente, qué tanta capacidad de adaptación tenemos. Y esa capacidad de adaptación está acompañada de conceptos que probablemente todo el tiempo escuchamos en nuestras organizaciones. La velocidad, el movimiento, el cambio, la innovación, la flexibilidad. Que podamos tener una buena capacidad de adaptación significa que somos veloces, significa que estamos en movimiento, significa que estamos en cambio, que estamos innovando y que somos flexibles. Porque lo que realmente pasa, y que nos pasa todo el tiempo, es que el mercado, las personas, la economía, la política, las regulaciones, el contexto cambia. Y eso es una verdad con la que tenemos que convivir. Así que esa ecualización de adaptación, esa modularidad, tiene que convivir con qué tanto valor le podemos aportar a los clientes, qué tanto valor le podemos aportar al negocio y cómo manejamos los riesgos, por supuesto.
Este es nuestro juego, cómo movemos las fichas de manera adecuada para que esto siempre vaya avanzando, ¿cierto? Si hacemos zoom en cada uno de estos pilares o cada uno de estos conceptos, hay cosas que no han cambiado. Si bien todo cambia, hay cosas que se mantienen. ¿Qué se mantiene? Se mantiene que como organizaciones, en función de los clientes, nuestro principal objetivo es generar esa confianza sólida, estable con nuestros clientes, que confíen en que su dinero va a estar resguardado, que confíen en que pueden acceder al capital, que confíen que su relación con nosotros es una relación positiva, de beneficio mutuo, que puedan acceder al capital, por supuesto, y que el relacionamiento sea efectivo, que cuando tienen una duda, cuando tienen una solicitud, el servicio al cliente, que podamos interactuar con ellos a través de los múltiples canales que podamos tener, que lo podamos hacer de manera efectiva. ¿Qué no cambia? Que evidentemente en términos de capital nuestra labor es traer capital a nuestros negocios y que nuestros costos y nuestros gastos tengan rendimientos positivos, que podamos traer el talento adecuado, que podamos traer un talento eficiente, un talento capacitado, certificado en todas las capacidades y dinámicas que la organización necesite, que nuestra infraestructura física y digital se robustezca y que cada vez sea más grande y que cada vez sea más sólida, y que nuestras inversiones en tecnología sean inversiones eficientes. Y por supuesto que los riesgos en términos de seguridad, en términos de solvencia, en términos de reputación, estén siempre en los mínimos posibles. Que las afectaciones a la seguridad, las afectaciones a la reputación, las afectaciones a la solvencia estén en su mínimo. Pero que sí cambia, que hoy por hoy la granularidad de los segmentos es cada vez más complicada. Por eso la palabra personalización tiene tanto impacto en las organizaciones hoy por hoy. Porque poder atender cada una de estas personas con las diferentes dinámicas que cada uno de ellos tiene, con los diferentes retos, las diferentes necesidades, es todo un reto. La banca y las empresas y la transformación está muy conectada con la personalización. Cómo tomo cada uno de mis segmentos y lo atiendo con las particularidades que ese segmento requiere. Y si bien Latinoamérica tiene un carácter y un talante innovador muy interesante, también tiene unos retos sociales, como les decía, muy particulares. Y hay diferentes segmentos en diferentes estadios, en diferentes habilitaciones, en diferentes estados de madurez. Pero ese cliente cada vez es más exigente, ese cliente cada vez es más informado y ese cliente cada vez es más digital. Por supuesto, de nuevo, cambia según el segmento. Habrá segmentos que no lo son tanto, pero la dinámica general, la tendencia general es que cada vez va a ser más digital. Las nuevas generaciones no conocerán la banca como lo fue, no conocerán esa banca tradicional de la que muchos de nosotros pertenecemos y que hemos vivido. Las nuevas generaciones, las generaciones cada vez más digitales, lo natural para ellos será una banca cada vez más digital. Y de nuevo, habrá particularidades, habrá excepciones, pero la dinámica general nos va llevando hacia ese territorio. Y también tenemos clientes cada vez menos leales, tenemos clientes cada vez menos pacientes, tenemos clientes en contextos actuales de una turbulencia inflacionaria y una posible recesión y todo lo que sabemos, también tenemos clientes menos líquidos, con menos liquidez, donde cada centavo importa, donde cada acción que ejecuten dentro del sector financiero tiene relevancia. Estos retos con nuestros clientes nos traen unos retos a los negocios que tenemos que aprender a convivir con ellos y poder ejecutar acciones en función de ellos. Los cambios acelerados de los que hablábamos no son una palabra cosmética, es una realidad. Los cambios, sin duda, es una presión a los negocios. Y hay nuevos jugadores, nuevas dinámicas. Hoy vemos a Apple entrando en el sector financiero, poniendo tarjetas de cuentas de ahorro con un retorno de 4.5%, un retorno para un producto que tradicionalmente no tiene esas tasas, que competir con esto es muy difícil para el flujo de capital de un banco. Hoy vemos nuevas dinámicas, las criptomonedas, cómo se maneja el capital. Convivir con esos retos y poder estar al ritmo de ellos es todo un reto. Y eso genera más exigencias, y eso genera menos paciencia interna y externa, menos paciencia para generar resultados dentro, menos paciencia para atender a nuestros clientes, menos paciencia para poder interactuar con ellos. Y también tenemos más controles o nuevas dinámicas, nuevos marcos regulatorios, todo el tema de Open Banking, vamos a hablar de ello más adelante. Pero todo esto nos genera unos retos importantes, todo esto nos genera una presión a los negocios
dada por los cambios que estamos viviendo. Y si no ejecutamos acciones, si nuestra capacidad de adaptación no está al nivel de lo que eso está pasando, estamos en problemas. Así que esa adaptación, que es ecualizable, que es modular, que convive con clientes, con negocio y con los riesgos, se resume en esta fórmula, que es una fórmula meramente conceptual. Les pido no la vean con ojos de matemáticos, pero es importante entender que esa capacidad de adaptación, la A, convive con qué tanto valor le podemos dar al cliente, qué tanto valor le podemos entregar al negocio, pero sobre todo con qué agilidad y con qué capacidad de reacción lo podemos hacer. Hoy el tiempo importa más que nunca. Poder tomar decisiones rápidas importa más que nunca. Poder ser veloces importa más que nunca. Ser pragmáticos con nuestras decisiones, ser ligeros como organización, importa. Así que poder adaptarnos y entregar ese valor al cliente, entregar ese valor al negocio, tiene que suceder rápidamente. Dicho esto, les hago una pregunta. ¿Cómo activar una mejor capacidad de adaptación? Hay muchas cosas que podemos hacer en muchos terrenos. Yo quiero presentarles hoy 4 pilares, que es la manera en la que Pragma entiende que puede movilizar esa capacidad de adaptación. ¿Cuáles son esos pilares? La experiencia, el liderazgo y la cultura, la tecnología y los datos. Y esta es la estructura de las charlas que vienen a continuación. Las charlas que vienen a continuación van a tocar cada uno de estos temas de manera independiente, con un consultor especializado en cada uno de estos temas. Y son estos 4 conceptos que, organizados de manera efectiva, activados de manera eficiente, nos permiten ejecutar cambios de manera adecuada. Yo les voy a dar un resumen rápido de lo que a mi perspectiva significa cada uno de estos componentes. Mis compañeros, por supuesto, van a profundizar en cada uno de estos temas, pero yo quiero darles un pequeño resumen. Cuando hablamos de liderazgo y cultura, es sin duda lo que permite que los cambios sucedan. No pueden haber cambios si nuestra cultura no está lista. No pueden haber cambios si nuestro liderazgo no está funcionando de manera eficiente. Liderazgo de todo tipo, de alto nivel y de mediano nivel. El liderazgo es lo que permite que todos los equipos, la granularidad de los equipos, pueda organizarse en función de los cambios que la organización quiere tener. La experiencia lo que significa es que debemos apostar porque nuestros productos, servicios y nuestros canales sean el mejor expositor del valor que nosotros queremos entregar. Muchas veces las cosas se quedan sobre el papel, muchas veces las ideas de transformación terminan en una mesa de trabajo, en una junta, pero no terminan expuestos en un producto, en un servicio. Hasta que no estén ahí, no estamos generando experiencia con nuestros clientes. Y la experiencia es un concepto importantísimo, vamos a hablar de ella más adelante. Pero la experiencia es fundamental porque sin la experiencia que el cliente tiene con nosotros, sin las vías de interacción, sin esas conversaciones, pues cualquier idea que se converse internamente no tiene ninguna validez ante el mercado. Los datos, y estoy seguro que habrán escuchado muchas veces esto, es la nueva moneda de cambio. Yo creo que ya lleva muchos años siéndolo. Pero lo importante con los datos no es tener datos. Los bancos siempre han tenido datos, es la manera en la que pueden operar. Lo importante de los datos es que nos permita tomar decisiones, que nos permita poner el negocio y nuestros clientes, es decir, los datos de performance, de rendimiento y nuestros clientes a conversar, y que basada en esa conversación nos permita tomar decisiones rápidas. Y la tecnología es el habilitador por excelencia. Para que todo esto pase, toda esta transformación, todos esos cambios sucedan, lo que importa es que la tecnología pueda ser ese vehículo para poder activar todos esos cambios. La tecnología hoy por hoy es nuestro mejor amigo. Es el que nos permite, en muchos casos, bajar costos, mejorar rendimiento, ser más ágiles, responder mejor a nuestros clientes. Dicho esto, les quiero hacer una segunda pregunta. ¿Cómo medir esa capacidad de adaptación? ¿Cómo medir si lo que yo estoy haciendo va por buen camino? Les quiero presentar este modelo. Este modelo es un modelo, de nuevo, meramente conceptual, pero que les permite tomar insights o ideas o reflexiones para que lo puedan activar internamente. Estos 4 niveles, 1, 2, 3 y 4, están representados gráficamente con estos círculos que vemos en pantalla. El círculo sólido amarillo representa la capacidad de adaptación que tenemos. Y el círculo contorneado o círculo punteado significa qué tan tradicional somos. La idea es que vayamos avanzando en estos niveles, de tal manera que ese círculo que representa nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de transformarnos, cada vez se vaya haciendo más grande hasta el punto en el que sea la manera en la que la entidad, la organización, opera. Yo sé que esto puede parecer muy
efímero, un poco abstracto. Entonces les quiero dar un ejemplo. Cuando ponemos en contraste los niveles que les estoy hablando con los pilares que les acabo de presentar, es que entendemos dónde podemos estar, dónde podemos ubicarnos. Y este ejercicio no pretende que ustedes se ubiquen rápidamente en qué estadio están, si estamos en nivel 1, si estamos en nivel 2 o estamos en nivel 3. Hay muchas variables. Yo solo les quiero dar un par de ejemplos acá para que puedan visualizarlo de mejor manera. Cuando hablamos de cultura de liderazgo, tenemos que pasar del nivel de conocer que están estas metodologías, que existen este tipo de prácticas, que existen los marcos ágiles, a realmente ejecutarlos y que los líderes empiecen a ejecutarlo y lo hagan parte de la manera de operar, hasta que todos los equipos y la cultura misma sea una representación de ese agilismo. En términos de experiencia, tenemos que crear experiencias que pasen de ser meramente funcionales, es decir, que sirvan para lo que se asume deben servir, para empezar a ser diferenciales y luego ser memorables, ser escalables, estar en constante cambio. En datos, tenemos que pasar de tener datos básicos y subutilizados a poder centralizarlos, a tener esa visión única de cliente, que es un tema que vamos a ver a continuación. Para ahí sí poder hablar de machine learning e inteligencia artificial. Muchas veces queremos llegar a ese punto sin pasar por los otros. Muchas veces queremos ver cómo esas herramientas nos van a activar algo si no tenemos ni siquiera nuestros datos organizados. Y la tecnología, tenemos que pasar de tener arquitecturas, infraestructuras, tecnologías y herramientas pesadas, poco eficientes, muy costosas, rígidas, a que estén mejor conectadas, a que sean más eficientes, que la nube realmente nos permita apalancar esas decisiones, para luego hablar de arquitecturas, infraestructuras y tecnología integrada y escalable. Y si se fijan, no estamos hablando de 4 niveles realmente, estamos hablando de 5 niveles, pero lo que pasa es que no sabemos qué hay en el quinto. No lo vamos a saber hasta que lleguemos ahí. Cuando lleguemos ahí va a aparecer algo más. Y por eso es que la capacidad de adaptación es importante. Porque cuando lleguemos ahí y aparezca algo, aparezca una recesión, aparezca un COVID, aparezca cualquier tipo de contexto que no podemos prever, nuestra capacidad de adaptación es lo que nos va a permitir reaccionar de manera eficiente. Así que con esto me despido. Espero haberles dado insights y reflexiones que les ayuden a tomar o a tener conversaciones internamente. Y los quiero dejar con esta pregunta. Basado en lo que les conté y basado en esos esquemas, ¿cuál es la capacidad de adaptación que tiene su organización? Muchas gracias.